Hola, tanto tiempo, pero retomamos estos encuentros breves sobre la oración cristiana de la mano del Yucat, el Catecismo de los Jóvenes. En nuestro último encuentro nos habíamos hecho la pregunta sobre la oración de Jesús. ¿Dónde Jesús aprendió a orar? Pero vale la pena que subrayemos esto. Cuando contemplamos a Jesús en oración, cuando contemplamos al Jesús orante, estamos en el corazón de la oración cristiana. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Jesús en oración es la verdadera zarza ardiente. Y como Moisés en el monte, nosotros nos descalzamos para contemplar a Jesús en oración. Más aún, nos metemos en ese fuego que nos quema por dentro, en ese misterio de la oración de Jesús, el Hijo, frente al Padre. Hoy nos hacemos precisamente una pregunta que nos habla de esto. En el número 475, el Yucat se pregunta, ¿cómo oraba Jesús? ¿Cómo oraba Jesús? Claro, de la respuesta que va a dar también podemos nosotros sacar una consecuencia para nuestra propia oración. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo estamos llamados a orar nosotros tras las huellas de Jesús? Porque toda la oración cristiana es por Jesucristo nuestro Señor, como nos enseña la liturgia. ¿Cómo oraba Jesús? Responde el número 475. La vida de Jesús era toda ella una oración. En los momentos decisivos, las tentaciones en el desierto, la elección de los apóstoles, la muerte en la cruz, su oración fue especialmente intensa. A menudo se retiraba en soledad para orar, especialmente por la noche. Ser uno con el Padre en el Espíritu Santo. Ese fue el hilo conductor de su vida terrena. Es indudable. Si nosotros miramos los evangelios y nos preguntamos cuál era la primera prioridad de Jesús, tenemos que responder, estar con el Padre. Pasó toda la noche en oración con Dios, nos dice San Lucas en el capítulo 6, cuando introduce la elección de los 12 apóstoles. Una oración, como dice el Yucat, especialmente intensa. Jesús es el Hijo. En la oración, ese gran misterio que es la oración, el encuentro de Jesús con Dios, en el corazón de la oración de Jesús está el Padre. Y Él se percibe a sí mismo como el Hijo, se recibe a sí mismo del Padre en el Espíritu como el Hijo. La oración de Jesús tiene esa estructura, esa dinámica trinitaria, al Padre en el Espíritu, Jesús el Hijo que se entrega. ¿Cómo oraba Jesús? Es la indicación, el camino para entender cómo estamos llamados a orar nosotros. También nuestra propia oración tiene esa dinámica trinitaria, toda vez que hemos recibido, como dice San Pablo, el Espíritu del Hijo que en nosotros clama Abba, Padre. Y el Yucat trae, como siempre, una cita al costado, esta vez del Papa Benedicto XVI, sobre la oración de Jesús en la cruz. Dice así: Jesús recita el Salmo 21, que comienza con estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 21, versículo 2. Asume en sí a todo el Israel sufriente, a toda la humanidad que padece, el drama de la oscuridad de Dios, manifestando de este modo a Dios justamente donde parece estar definitivamente vencido y ausente. ¿Por qué es importante contemplar la oración de Jesús en la cruz? Todo el relato de la pasión es el relato de un Jesús que se sumerge de un modo único, radical en la oración. ¿Por qué es importante contemplar a Jesús orando en la cruz, en la pasión? Porque muchas veces nuestra oración es más parecida a la oración de Jesús en Getsemaní,
La oración de Jesús en la cruz, como nos recuerda el Papa Benedicto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una oración que, como dice el himno de la liturgia de las horas, es como un desierto nevado, árida, donde la ausencia de Dios, una aparente ausencia de Dios, nos pesa, nos quema por dentro. Pero precisamente de la mano de Jesús nosotros comprendemos que Dios es más intensamente Padre, si podemos hablar así, en esos momentos de oración, que para algunos, por ejemplo en este tiempo de prueba, de emergencia sanitaria, es especialmente una experiencia intensa. Los enfermos, los que sienten el rigor de un trabajo pesado, los que están entrando en la fase final de su vida, la oración se hace especialmente rica en humanidad, y tal vez allí se experimente el silencio de Dios, pero Dios está más presente que nunca. Lo comprendemos contemplando a Jesús en oración. ¿Cómo oraba Jesús? Contemplémoslo juntos y animémonos también a entrar por ese camino. Chao, que Dios te bendiga.